Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es pide lo que quieras. Que alguien con un intenso poder pueda conceder deseos es la gran ilusión y fantasía de muchos niños y adultos. En los cuentos y películas infantiles aparecen personajes con la capacidad de ofrecer todo tipo de dádivas en forma de regalo de gracia o a cambio de otra cosa. Uno de estos personajes de ficción más conocido es el genio de la lámpara, que, tras salir de ella, ofrece conceder 3 deseos a quien la ha frotado previamente. Pero dejando atrás los cuentos humanos y pasando a la realidad, una vez Dios le dijo a un hombre llamado Salomón, pídeme lo que quieras. Y con ello, el Señor hizo el mayor ofrecimiento a un humano para concederle dones materiales que nunca antes ni después nadie más ha recibido de su parte. Hablemos de este ofrecimiento de parte de Dios. En primer lugar, hablemos del candidato a recibir el don extraordinario de Dios, que era un creyente y rey novato. Salomón se encontraba al principio de su reinado, en plena juventud e inexperiencia, con una enorme responsabilidad sobre sus espaldas. En Primero de Reyes 3:7 se dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Salomón era joven, joven, por tanto, novato en la vida, y era rey, rey joven, era novato como persona y como rey. Y como tal persona novata, hacía cosas equivocadas y cosas buenas y rectas. Las personas novatas a veces hacen bien y otras veces se equivocan. En Primero de Reyes 3:1 se nos dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Aquí vemos como esto es un acto de un novato. Él no tenía que casarse con una hija de Faraón, pero era joven, no sabía, y Dios, que es misericordioso, toma en cuenta las capacidades humanas. Aquel que sabe, aquel que no sabe, aquel que puede, aquel que no puede, todo eso lo toma en cuenta Dios a la hora de juzgar. El caso es que esto en principio parece ser que Dios se lo pasó por alto a Salomón. El caso es que era novato. Y en esa actitud había también costumbres cúlticas en el pueblo de Dios que eran erradas, que no ayudaban a Salomón. Se nos dice en 1 de Reyes 3, 2 al 3, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Por tanto, Salomón era novato como persona, era joven, era novato como rey y también era novato como creyente. Salomón hacía cosas equivocadas porque no conocía otra cosa. No sabía realmente qué era lo correcto ante Dios. Así pasa con muchas personas. Hacen cosas que no están bien delante de Dios, pero no saben que están haciendo cosas que no están bien. Las hacen porque sus padres las han hecho, porque viven en lugares que se acostumbra a hacer tales cosas y creen que están bien y las hacen sencillamente. Hay muchos creyentes que siguen prácticas equivocadas como Salomón porque no saben por ignorancia. Las personas nuevas en la fe no prosperan como deberían en los contextos difíciles. Esto sucede en general. Pero
A favor de Salomón, hemos de decir que su amor por Dios era sincero, honesto y generoso. Hasta donde él conocía, hasta donde Salomón conocía, él obraba con sinceridad, honestidad y generosidad. Nos dice en 1 de Reyes 3:3 al 4, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos sobre aquel altar. Amó a Dios, y al mismo tiempo que amaba a Dios, hacía cosas prohibidas por Dios, como era sacrificar en los lugares altos, lugares donde los paganos sacrificaban. Por tanto, Salomón, al inicio de su reinado, es una persona en la que se combina la juventud, la inexperiencia como rey y sobre todo el desconocimiento en lo religioso, en aquello que está bien o mal delante de Dios. Por eso no es de extrañar que Dios le dijese a Salomón que le pidiera lo que quisiese y que se lo daría. La gracia y bendición de Dios estaba con Salomón. La gracia de Dios no está con los perfectos en el sentido absoluto, porque nadie es perfecto en el sentido absoluto, sino con los perfectos y honestos en sentido relativo, con los que conocen a Dios, pero saben que necesitan conocer más y están dispuestos a saber más. Esto es lo importante de un creyente. Un creyente no es una persona perfecta, una persona que tiene toda la fe, es una persona que sabe que se puede ser mejor cada día, se puede tener más fe, más amor, y un creyente honesto lo sabe y lo busca. En 1 de Reyes 3:5 se nos dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras, que yo te dé. Aquello era un acto de generosidad de parte de Dios, pero también era una prueba de parte de Dios. Quería ver el corazón de Salomón donde estaba. Salomón agradecería a Dios la maravillosa gracia que le había concedido a su padre y que ahora le estaba dando a él. En 1 de Reyes 3:6, Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Por tanto, Salomón estaba en el trono por misericordia a David, y Salomón lo reconoce. Y ahora Salomón reconoce esa gracia de Dios para con su padre, la reconoce para con él. Salomón era consciente, por tanto, de la enorme responsabilidad y privilegio que tenía por delante. Como rey, como creyente, y veía que necesitaba de la ayuda de Dios para cometer esa responsabilidad. Y en 1 de Reyes 3:7 al 8, Salomón dijo a Dios: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Yo no sé cómo entrar y salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. No sé cómo entrar ni salir. Aquí está la humildad de Salomón, al tiempo que entiende su responsabilidad. Y por ello le pidió a Dios sabiduría para seguirle y para servirle bien. 1 de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Así pues, Salomón era consciente de que sin la sabiduría de Dios no podría hacer nada. Y le pide a Dios un corazón entendido, un corazón sabio.
El deseo y petición de Salomón agradó tanto a Dios que le dio su deseo y le dio mucho más. La petición de Salomón fue la de una persona humilde que siente que necesita a Dios para poder ser un buen creyente y un buen rey. En 1 de Reyes 3:10 se dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Agradó a Dios. En respuesta, Dios le concedió su deseo y petición de forma abundante. En 1 de Reyes 3:11 al 12 se nos dice que le dijo Dios: «¿Por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Por tanto, Dios concedió a David el deseo de su corazón. Aquel deseo humilde, sincero, honesto, se lo concedió. Pero además, Dios prometió dar a David todas las demás cosas que él no había pedido. En 1 de Reyes 3:13 al 14 se dice: «Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días». Dios le promete todo lo que una persona humana desea: riquezas, gloria y salud, una larga vida. Y de repente vemos que aquello que Dios hizo con Salomón cambió a Salomón. Es curioso que Salomón ofreció una adoración y un culto más puro a Dios. Dice 1 de Reyes 3:15: «Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos». No fue a los lugares altos donde iba frecuentemente. Ahora fue delante del arca del pacto de Jehová, y allí ofreció los holocaustos. Quiere decir que su encuentro, su cercanía con Dios, su recibimiento de la gracia de Dios, le mejoró como creyente, mejoró su percepción de Dios, mejoró su actitud de servicio y de culto a Dios, y ya no ofreció sacrificio en los lugares altos, sino delante del arca de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de una frase: «Pide lo que quieras», una frase que dijo Dios a Salomón. El candidato a recibir este don extraordinario de Dios era un creyente y un rey, un creyente y un rey novato. Salomón se encontraba al principio de su reinado, en plena juventud e inexperiencia, con una enorme responsabilidad sobre sus espaldas, y como tal hacía cosas equivocadas y cosas buenas y rectas, pero su amor por Dios era sincero, honesto y generoso, hasta donde él conocía. Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que quisiese, que se lo daría. La gracia y bendición de Dios estaba con Salomón, como había estado con David, su padre. Salomón era consciente de la enorme responsabilidad y privilegio que tenía por delante y que necesitaba de la ayuda de Dios. Por eso le pidió a Dios conocimiento y sabiduría. El deseo y petición de Salomón agradó tanto a Dios que le dio mucho más, mucho más. La petición de Salomón fue la de una persona humilde que siente que necesita a Dios para poder ser un buen creyente y un buen rey. En respuesta, Dios le concedió su deseo y petición de forma abundante, una sabiduría inmensa. Pero además Dios prometió darle todas las demás cosas que no pidió. En Mateo 21:22 se dice: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo,
lo recibiréis. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender lo que sucedió a Salomón y lo entendamos para nuestro bien hoy en día. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso, porque sabes lo que necesitamos tus hijos, porque nos das lo que necesitamos y aún más de lo que necesitamos. Tú dices en tu palabra que busquemos tu reino, tu justicia en primer lugar y que las demás cosas nos serán añadidas. Gracias, Señor, porque esto fue lo que hiciste con Salomón y también nos ofreces a nosotros. Ayúdanos a buscarte a ti siempre en primer lugar, a ti y a tus cosas. Y tú proveerás el resto según tu voluntad, según nuestra necesidad. Gracias, Señor. Bendito seas. Guárdanos, Señor, del mal y del maligno. Bendice a los enfermos. Ten misericordia de nuestra hermana Bárbara. Ayúdala, Señor, en sus enfermedades diversas. También ayuda a Eleazar en sus estudios. Ayuda a Antonio en su fe y en su servicio a ti. Ayuda también, Padre, a Moisés y a Taré. Y también te suplico, Señor, por Carmen Rosa, por Carmen Teresa, por Susana, por Águeda, por Otto, por la familia de Josefina, por ella, Señor, que tú la des fortaleza y ánimo para seguir adelante cuidando a su madre ahora. Y también, Señor, por otras personas que tienen enfermos. Y también, Señor, te pido por Loli y por mí, que nos ayudes y nos cuides. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y haces por nosotros. Y que el Señor nos ayude a todos a poder decir lo mismo. Gracias, Señor.